Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Tormenta. El cielo desde hace muchos días, de un azul profundo, de pronto se llena de nubes grises y en pocos minutos se ha coloreado de gris antracita, de manera que oscurece siniestramente y encendemos las lámparas. Parece que la noche ha caído antes de tiempo. Todo el mundo cierra sus ventanas, papeles revolotean y se remolinan, y entonces, de pronto, brillan los relámpagos seguidos de poderosos retumbar de los truenos. Los relámpagos no desaparecen más del cielo, su color morado nos hace cerrar los ojos sin querer, tableteando y retumbando se sacuden una tras otra los truenos. La tormenta se ha desatado. Con estas palabras, el reverendo Frans van Duurzen, un comentarista bíblico holandés, inicia su estudio del Salmo 29. Para él, este salmo era una porción polémica santa, es decir, una antigua apología monoteísta. En el Seminario Teológico Bautista Mexicano, en Lomas Verdes, el doctor Esteban Hicks enseñaba a sus alumnos a cantar la versión hebrea de este canto, poniéndonos en contacto con mundos distantes, con ecos de 3000 años de historia. Pero el canto de los 7 truenos, como se le llama en la tradición judía, no solo mira al pasado, mira también al presente e incluso mira al futuro. Tiene su vigencia en nuestras vulnerabilidades ante la crisis y el lugar y en la gracia de Dios que nos sale al encuentro en medio de ellas. ¿Qué enseñanza nos comunica este canto? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes de pensar, hermanos, en las enseñanzas de este pasaje, quisiera recordar que uno de los libros más amados del pueblo de Dios a lo largo de la historia ha sido el libro de los Salmos. Sin importar si hablamos del pueblo judío o del pueblo cristiano, hay una vieja historia de amor, hay un viejo romance entre el libro de los Salmos y el pueblo de Dios, porque los Salmos celebran los motivos de nuestro regocijo, las razones de nuestra esperanza, se duelen con nuestros dolores y nos recuerdan también las promesas de nuestro Dios. ¿Qué verdadero creyente no ha mojado con sus lágrimas las páginas del libro de los Salmos? Y en particular este Salmo 29 destaca entre todos por algunos aspectos interesantes de los cuales vamos a hablar más adelante. Pero hay cuando menos 3 enseñanzas que encontramos en este Salmo 29, el canto de los 7 truenos. En primer lugar, el canto nos llama a la adoración. Se dice, hermanos, que los salmos son la respuesta de Israel, que en la ley y los profetas Dios habla a su pueblo, y en los salmos el pueblo le responde con alabanza. Es una afirmación correcta porque, como decía Martín Lutero, conocer a Dios es adorarlo. Esta es la definición más breve, más completa y más contundente de la adoración. Curiosamente, el peregrinaje espiritual de Martín Lutero se inició en su propia supervivencia a una tormenta eléctrica. Era el verano de 1505, cuando Lutero contaba con 21 años y estudiaba en la Universidad de Erfurt. Volvía allá después de visitar a sus padres cuando se desencadenó una tormenta y un rayo cayó cerca de él y lo tiró a tierra. Como hijo de su tiempo, Lutero vio en este relámpago el desenlace de su existencia. Ahí estaba Dios, el terrible, el Cristo inexorable, y los demonios burlones que saltaban de sus guaridas en el bosque y en los estanques, con sus risotadas, arrastrándolo de los cabellos ensortijados al infierno. Aterrado todavía y todavía dando palos de ciego, Lutero invocó a la patrona de los mineros y gritó: Santa Ana, sálvame y me haré monje. Pero regresando a nuestro relato, a nuestro texto, como bien decía James Montgomery Boyce, este salmo es singular en medio del salterio. Este salmo es de hecho único, en parte porque consiste únicamente de alabanza. La mayor parte de los salmos alaban a Dios
pero la alabanza se entremezcla con palabras de súplica, confesiones de pecado y promesas de obediencia. Pero este salmo no hay otro ingrediente, es pura alabanza. No nos amonesta, no nos enseña a confesar nuestros pecados ni a vivir con rectitud, solo reconoce el poder y la gloria de Dios y por eso lo alaba. Este salmo principia con una frase dirigida a los Bnei Elim, es decir, a los hijos de los poderosos, según la Reina Valera 60, a tributar al Señor la honra y la gloria. Los hijos de los poderosos obviamente son los ángeles, y la alabanza principia ciertamente en el cielo, pero se extiende inexorablemente al resto de la creación, alcanzando también a la tierra. Apela también a los poderosos del mundo, pero no los llama, pero nos llama a todos a adorar al Señor en la hermosura de la santidad, de lo que Matthew Henry, aquel puritano que vivió hace 300 años, decía: tenemos aquí la naturaleza del culto religioso, es decir, dar al Señor la gloria debida a su nombre. Debemos ser santos en todos nuestros servicios, dedicados a nuestro Dios y a su voluntad y gloria. Hay una belleza en la santidad y eso pone belleza en todos los actos de la adoración. Lo que Matthew Henry estaba diciendo es que cuando el pueblo de Dios está consciente de la esencia de la adoración, sabe que parte de ella consiste en la santidad, en esa manera de vivir que da honra y gloria a nuestro Dios y llena de regocijo nuestros corazones. El canto nos insta también a dar gloria al Señor, y la gloria de Dios, aunque puede definirse como la belleza de su ser, no es de naturaleza estética o material, sino una belleza que emana de su carácter y de todo lo que Él es. Hablar, hermanos, de la gloria de Dios es hablar de un concepto del que podemos tener una idea, pero nos pasa lo mismo que pasaba con Agustín de Hipona cuando hablaba sobre el tiempo. Agustín decía: el tiempo todos sabemos de qué se trata cuando nos hablan de él. ¿Y qué cosa hay más frecuente en nuestras pláticas que el tiempo? Pero si alguien me pregunta qué es el tiempo, dice: reconozco que no lo puedo definir. Era muy difícil, y de hecho, a pesar de los 1500 años de historia que nos separan de Agustín de Hipona, no estamos en mejores condiciones para entender la naturaleza del tiempo. Y lo mismo nos sucede con conceptos como la gloria. Por esa razón, podemos preguntar: ¿cuál es la razón por la cual entre su gloria y nuestro gozo, Jonathan Edwards exhortaba a los creyentes a entender diciendo: al buscar su gloria, Dios busca el bien de sus criaturas, porque las emanaciones de su gloria implican felicidad para sus criaturas y comunicarles su plenitud. Él hace por sí mismo, pues el bien que Él busca para sus criaturas es la unión y la comunión con Él. Cuando la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que todo lo que Dios hace, lo hace para su propia gloria, decía Jonathan Edwards, la emanación de su gloria es la felicidad de sus hijos. Respecto a la idea del poder, en el uso coloquial, hermanos, la idea de fuerza se utiliza en la Biblia para contener ese concepto. David, por ejemplo, dice la palabra de Dios en 1 Crónicas 13:8, que danzaba con fuerza delante del arca. La mujer virtuosa, en Proverbios 31:17, ciñe de fuerza sus lomos. Y mientras que dice también la palabra de Dios que Él afirmó las fuentes del abismo, etc. Pero aludiendo a Dios, tributar poder al Señor no significa darle algo que Él no tenga, significa reconocer ese poder, expresarlo en el culto y en un culto consciente y deliberado. La idea de alabar, por otro lado, a Dios aparece 206 veces en diferentes pasajes del Antiguo Testamento, aunque el Salterio monopoliza el término en 2/3. En la mayoría de los casos, Dios es sujeto de la alabanza. Sin embargo, en su reflexión sobre los salmos, C.S. Lewis confesaba la molestia que le producía
cuando era nuevo creyente, la insistencia que escuchaba en otros cristianos en la idea de alabar a Dios. La propia insistencia de la Biblia le molestaba, y le molestaba porque decía: todos despreciamos a los hombres que exigen la afirmación continua de su propio valor, inteligencia y deleite. Despreciamos aún más a la multitud de personas que rodean a un dictador, a un millonario, a cada celebridad para satisfacer esa exigencia. Así, una imagen a la vez ridícula y horrible, tanto de Dios como de los adoradores, amenazaba con aparecer en mi mente. Los salmos eran especialmente molestos en ese sentido. Alabad al Señor conmigo, alabadle. ¿Por qué alabar a Dios? ¿Por qué alabar a Dios consiste tan a menudo en decirle a otras personas que lo alaben? Incluso en decirles a las ballenas, a las tormentas de nieve, etcétera, que sigan haciendo lo que harían sin que nosotros se lo dijéramos. Peor aún fue la afirmación de Dios mismo: el que me da gracias, me alaba y me honra. Sonaba tan horriblemente como decir: lo que más quiero es que me digan lo bueno y lo grande que soy. Más aún, en ocasiones los salmistas parecen decirle a Dios: te gusta la alabanza, ¿verdad? Haz esto por mí y tendrás algo de ella. Con sinceridad, C.S. Lewis confesaba su errónea impresión, producto, por un lado, del conocimiento limitado que tenía de Dios, y por otro lado, del conocimiento limitado que tenía también de su palabra. Después descubriría la razón de la insistencia en la alabanza a Dios. No me había dado cuenta de que cuando los hombres alaban espontáneamente lo que valoran, nos instan a que nos unamos a ellos. ¿No es encantador? ¿No es glorioso? ¿No te parece magnífico? Al decir todos que alaben a Dios, los salmistas estaban haciendo lo que todos los hombres hacen cuando hablan de algo que les importa. Todas mis dificultades en cuanto a la alabanza a Dios eran básicamente consecuencia del absurdo de negarnos a nosotros mismos lo que nos gusta hacer, lo que no podemos dejar de hacer cuando algo tiene valor para nosotros. No es un cumplido que los amantes sigan diciendo lo bellos que son. El placer solo se completa cuando se expresa. Lo que C.S. Lewis dice: al final lo que entendí es que la alabanza no solo es una parte del deleite, su culminación. Él no conocía bien a Dios. De hecho, su historia espiritual fue muy interesante. Perdón que me extienda en el asunto. El hombre era ateo y tenía un gurú en la Universidad de Oxford que era su maestro en la materia de ateísmo. Dice que en alguna ocasión se vio con su amigo, y su amigo le habló de un autor que estaba escribiendo sobre los evangelios, tratando de ridiculizar el mensaje cristiano. Los dos eran ateos, pero el maestro le dice a C.S. Lewis: mira lo que está escribiendo y pensar que todo lo que dice allí realmente sucedió. Dice: de pronto me sentí abrumado por lo que me estaba diciendo. Dice: me di cuenta de que de todos los libros que había leído, y era un hombre formado en filosofía y en letras, dice, los que me gustaban, los libros que me gustaban, todos tenían un defecto, y es que sus autores eran creyentes. Los que deberían gustarme porque eran escritos por ateos como yo, tenían un defecto también, y es que proponían responsabilidad moral limitada. Muerto el perro, se acaba la rabia. Y su mensaje era superficial, en tanto que los libros escritos por creyentes tenían una profundidad que no encontraba en otros. Y dice: de pronto mis lecturas, usando una figura inglesa, empezaron a perseguirme.
Me sentí como una zorra que corría en el bosque perseguida por una jauría de sabuesos. Y todos aquellos autores que le gustaban, pero que tenían el defecto de que creían en Dios, empezaron a perseguirlo. Y dice: una noche en mi dormitorio en Oxford, tuve que cerrar los ojos, doblar mi rodilla y decir: no sé si estoy hablando al viento, pero si realmente existes, tienes que hacer algo para manifestarte en mi vida. Y se convirtió en uno de los autores cristianos más influyentes en la segunda mitad del siglo XX. Él decía: me molestaba la insistencia a la alabanza a Dios. Me imaginaba a Dios como una mujer vanidosa que solo quería escuchar cuán hermosa era, hasta que me di cuenta de algo que no podía ver en ese momento. Y es que la alabanza no solo es un elemento, sino la culminación del deleite. Los senderistas aman los paisajes, los coleccionistas de libros raros, sus libros. A los que les gusta la música tienen sus autores favoritos e invitan a los demás a disfrutar de ese momento. Dice: y entonces me di cuenta que en los salmos los autores exhortan a los demás a alabar a Dios, porque era la culminación de su regocijo. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que el canto nos enseña una visión del Dios de la tormenta. Hoy en día la meteorología, cuenta con herramientas para, entre comillas, visualizar los fenómenos ambientales, instrumentos que proyectan su recorrido en un mapa e incluso pueden estimar el impacto en un área concreta. Algo similar sucede con el Salmo 34. En el versículo 3, la voz del Señor, es decir, el trueno, se escucha sobre las muchas aguas. Piense usted en la geografía de Palestina. Está en la margen oriental del mar Mediterráneo, y de pronto del mar empieza a levantarse la voz del Señor, los truenos. Se escuchan la voz del Señor sobre las muchas aguas, sobre el Mediterráneo oriental. Después avanza sobre el Líbano, entra al continente desgajando los cedros y simbrando el Hermón hasta sus cimientos. Sigue descendiendo al suroeste, sacudiendo el desierto de Cádiz. Su trayectoria es espiral, es exactamente como aparece en los modelos meteorológicos. Sin temor a exagerar, este es un canto escrito sobre la fotografía de un pronóstico del tiempo hace 3000 años. Pero aún así, su tema no es la tormenta. Como señalamos al principio, los eruditos debaten al respecto del origen de este salmo. Algunos afirman que es una especie de apología monoteísta en respuesta a cánticos a alguna divinidad cananea como Baal, Marduk, Enlil, etc. Otros dicen que es un cántico de victoria, semejante a los cánticos de Miriam en Éxodo 16, de Débora en Jueces 5, de Habacuc capítulo 4, y otros más dicen que es el canto de la soberanía cósmica del Señor, invocado 18 veces por su nombre inefable. La razón de la fascinación del salmista es evidente. Las tormentas involucran ingentes cantidades de energía. Para darnos una sola idea, en este mismo momento están ocurriendo 20,000 tormentas en el mundo, con más de 100 rayos por segundo. En promedio tienen lugar entre 16 y 17 millones de tormentas, unas 44,000 diarias. Esto supone que caerán 8 millones de relámpagos al día en promedio. Cada rayo mide unos 5 kilómetros de longitud con solo 1 centímetro de ancho, pero descarga entre 1,000 y 10,000 millones de julios de energía y una corriente hasta 200,000 amperios y 100 millones de voltios. El aire circundante puede alcanzar temperaturas de 20,000 grados
más de 3 veces la temperatura de la superficie del Sol. Es mucho poder. Un solo huracán genera la energía de 10,000 bombas atómicas. Así es que hace 3,000 años el salmista se sentía extasiado. Por lo dicho anteriormente, podemos suponer que hemos domesticado aquello que intimidaba a los hombres de la antigüedad. Para muchos, una tormenta es tan explicable como simplemente un proceso de carga y descarga eléctrica tan riguroso y comprensible como el agua hierve en una cazuela para cocinar un par de huevos. Pero no debemos, hermanos, dejarnos influir por estas ínfulas de sabelotodo. Si alguien va a Cancún y deja de disfrutar el mar por pensar que está metiéndose a una solución de H2O NaCl al 3.5% con trazas de otros minerales, ese es su problema. Yo prefiero ignorar la química y disfrutar el mar, el sol, la brisa, el calor. Curiosamente, entre los no judíos, la idea de naturaleza fue relativamente tardía. Hizo su aparición en la literatura después de la eclosión de las grandes ciudades. La gente que vivía en la naturaleza era como el pez que vivía en el agua. Era su mundo, era el mundo en el que vivía. Solo lo apreciaba por sus recursos, sus tierras, sus pastos, sus bosques, sus fuentes de agua, sus puertos, sus minas, etc. En contraste, los hebreos vieron en la naturaleza algo que debían reconocer con ojos de asombro reflexivo, y lo llevó a conclusiones contundentes. La visión de la naturaleza del devoto israelita era profundamente religiosa. No contempló su maravillosa realeza, belleza y variedad simplemente por los bienes que le proporcionaban, sino como emblemas para delinear los atributos de la obra de su Dios. Pero en los salmos los fenómenos naturales son mucho más que fenómenos naturales. Son aquello a lo que podemos llamar figuras míticas. En la Biblia, hermanos, los intérpretes hablan de figuras míticas en los salmos. No quiere decir que los salmos sean mitos o que tengan mitos, no. Está hablando de figuras que representan las calamidades humanas, inundaciones, tormentas, incendios, terremotos. Son figuras míticas, es decir, ilustraciones de aquellas cosas ante las cuales nos encontramos desarmados. Cuando un servidor tenía 8 años, en el Pacífico una tormenta se desvió del estado de Sinaloa y entró a la sierra de Durango, inundando la sierra con lluvia. Esto hizo que el río Nazas empezara a acumular volúmenes enormes de agua y fue necesario abrir sus presas para que corriera libremente por el lecho del río. A las antiguas lagunas, la laguna Mairán y la laguna de Viesca, razón por la cual la zona se le llamaba la comarca lagunera. Cuando el agua llegó a la ciudad de Torreón, el ejército construyó diques con costales de arena que fueron como papel mojado cuando llegó la crecida. No había fuerza para detener ese volumen de agua. La gente de la parte norte de la ciudad abandonó sus casas y se fue a refugiar a la Sierra de las Noas, una cadena montañosa baja que está en el sur de la ciudad de Torreón, esperando que pasara la tragedia y que el agua bajara a su nivel. No había absolutamente nada que hacer. Por eso, en la Biblia se utilizan estas figuras para representar aquellas cosas que de pronto asaltan nuestra vida y nos dejan desarmados. Salomón compara las calamidades de la vida con estas figuras. Cuando viniere como destrucción lo que temes, y vuestra calamidad llegare como torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, dice Proverbios 1:27. Aquí
Salomón compara las dificultades de la vida con las tormentas. Así que como poco se podía hacer antes ante una inundación y una sequía, existen realidades ante las cuales somos impotentes. Curiosamente, hermanos, aunque ya no usamos cubrebocas, hace unos 2 meses murió un hermano, el esposo de la hermana Laura García, por COVID. Sigue estando presente, sigue estando allí. Me recuerda el documento que Martín Lutero escribió para responder a un pastor en tiempo de pandemia. Alemania era azotada por la peste negra junto con el continente asiático y el resto de Europa. Tal vez murió más de la mitad del mundo antiguo debido a esa plaga, y en su carta titulada "Si se puede huir de una plaga mortal", Lutero decía respecto a la indolencia de muchos ante la pandemia: de hecho, esas personas se comportan como si una casa estuviera ardiendo en la ciudad y nadie hubiera tratado de apagar el fuego. En cambio, dan margen a las llamas para que toda la ciudad se consuma, diciendo que si Dios quisiera, salvaría la ciudad y haría que se apagara el fuego. No, mis queridos amigos, esto no es bueno. Usa medicina, procura tomar pociones que te ayuden, fumiga tu casa, tu patio, tu calle, evita personas donde no se necesite tu presencia y actúa como un hombre que quiere ayudar a apagar la ciudad en llamas. ¿Qué es la pandemia sin un incendio que en lugar de consumir madera y paja, devora la vida y devora el cuerpo? Obviamente las consecuencias de este incendio no se limitan al contagio y a sus consecuencias clínicas. Acabamos de escuchar a nuestro hermano Rafa dando gracias a Dios porque le permitió salir relativamente bien del problema, pero existen otros problemas subyacentes. No me refiero a secuelas físicas, sino problemas de otra naturaleza. Según la ONU, uno de los desafíos del brote del COVID-19, en muchos datos e informes, se manifiesta, hermanos, en el problema de la violencia contra las mujeres y los niños en el hogar. El encierro permitió que los volúmenes o niveles de violencia intrafamiliar se dispararan. No es raro. En mi ciudad, cada vez que el equipo de fútbol local gana un campeonato, aumenta el número de nacimientos, nacen más bebés. Y los niños llevan los nombres de los héroes deportivos. Pero cuando al equipo le va mal, quien lo paga son las mujeres. Hay más casos de golpes, de abusos contra las mujeres porque el equipo perdió. Es cierto que hay chiflados que quieren justificar bíblicamente el abuso. Hay quienes dicen: ¿no dice la palabra de Dios, en la casa de mi padre muchas moradas hay? No, mi hermano, no se refiere a eso. Se refiere a la promesa de estar en su presencia, no para justificar los cristianazos, como luego también se les llama, de manera como eufemismo. De esta forma, hermanos, las tormentas de la vida van a asaltarnos, van a llegar y van a de pronto a cobrar su factura, razón por la cual necesitamos buscar y depender de nuestro Dios. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y es que el canto nos comunica la promesa divina de la paz. El Salmo concluye con la promesa de paz. Nos dice que se dice que después de la tormenta viene la calma, pero no estamos hablando aquí de una calma natural, estamos hablando de un don divino. Como sabemos, en la Biblia, Shalom es mucho más que ausencia de guerra. Ciertamente implica las ideas de paz, de amabilidad, pero también de tener suficiente, de gozar de bienestar, de prosperidad, de fortuna. La idílica figura: y se sentará cada uno debajo de su higuera y cada uno debajo de su vid, y no habrá quien los amedrente,
dice Miqueas 4:3, implicaba que cada uno poseyera su vid, su higuera, es decir, que todos contaran con lo necesario para vivir. Pero ese bien, por eso bien se ha dicho, hermanos, que en la vida diaria se usa como moneda corriente la idea de la paz en la Biblia, pero a veces se carga de un denso contenido religioso que se eleva por encima de los conceptos vulgares. Es curioso, hermanos, hay un pasaje, usted lo recordará, en los libros históricos, cuando llega Urías Eteo a rendir el parte de guerra a David. David lo manda a traer, ustedes saben las intenciones que tenía David, lo manda a traer, y el texto dice, la Reina Valera dice, le preguntó por la salud de Joab, por el estado del pueblo y por el estado de la guerra. El texto hebreo dice, le preguntó por el shalom de Joab, por el shalom del pueblo y por el shalom de la guerra. Es decir, es un concepto mucho más elástico de la idea estática de simplemente ausencia de guerra. Tampoco es extraño que el apóstol San Pablo nos recuerde que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, dice en Filipenses 4:7. Nos recuerda que realmente es un don divino, pero más allá de las definiciones y de las etimologías, la paz es una bendición que precisamos en el inestable oleaje de nuestra vida diaria. ¿Cómo se materializa en nuestra vida la paz prometida? Produciendo un estado emocional que sorprende a los demás y nos sorprende a nosotros mismos. William MacDonald, un erudito del siglo pasado, decía que hay muchas cosas por las que la persona puede inquietarse. Hablamos de esto hace 8 días. La posibilidad de contraer cáncer, problemas del corazón, un sinfín de enfermedades, alimentos contaminados, la muerte accidental, un golpe de estado, un ataque nuclear, la inflación creciente, el futuro incierto o el sombrío porvenir que aguarda a los niños que crecerán en un mundo como este. Las posibilidades son innumerables y a pesar de esto la palabra de Dios sigue diciéndonos: por nada estéis afanosos. El Señor desea que nuestra vida esté libre de ansiedad y por buenas razones. La ansiedad es innecesaria. El Señor tiene cuidado de nosotros, nos sostiene sobre la palma de su mano. Nada puede suceder fuera de su voluntad. No somos víctimas del azar ciego o de accidentes del destino, porque nuestras vidas están planeadas, ordenadas y dirigidas. La ansiedad es infructuosa, no resuelve los problemas, ni impide que las crisis sobrevengan. Como alguien dijo, la ansiedad nunca quita las penas al mañana, pero nosotros sí la fuerza para enfrentarnos. La ansiedad es dañina. Los médicos están de acuerdo en que muchas enfermedades de sus pacientes se deben a la inquietud, a la tensión nerviosa. Las úlceras empiezan en la cabeza antes de estar en el estómago. La ansiedad es pecado, pone en duda la sabiduría de Dios, nos incita a pensar que no sabe, que no puede o que no quiere responder a nuestras súplicas. Nos hace desconfiar de su amor, haciéndonos sentir que no le importamos. Nos hace recelar de su poder, creando una sospecha de que no es capaz de superar ni vencer las circunstancias que nos causan ansiedad. La Biblia fundamenta, hermanos, todas estas afirmaciones. Emanan de su corazón, de sus más profundas entrañas. Después de un encuentro con el Señor, Gedeón, aquel hombre atemorizado que es llamado para dirigir Israel, y le dice: soy el más pequeño de los hijos de Israel, y Dios le confirma su llamado. Construye un altar al que llama Adonai Shalom, es decir, el Señor es paz, porque cuando Gedeón temía morir por haber visto al ángel del Señor, Dios le concede una vida
le da una nueva identidad, pertenencia, sentido de trascendencia. Según Charles Stanley, esta paz tiene cuando menos 4 rasgos. Primero, la paz de Dios trasciende las circunstancias. La paz de Dios no es negación de la realidad. Él no pretende que cerremos los ojos ante la realidad de cualquier situación. Realmente, el Señor soberano nos guarda de estas situaciones. La paz de Dios tampoco es un escape de la realidad. La paz no es un aletargamiento, que adormece nuestros sentidos. Tampoco elimina las responsabilidades para enfrentar las circunstancias difíciles. Al contrario, es un cimiento de roca sólida que nos refuerza internamente para que, a pesar de las lágrimas que derramamos y la tristeza que sintamos, sepamos con absoluta certeza que Dios está con nosotros. 2. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No es algo que podamos entender o imaginar. No siempre podemos entender cómo opera en nosotros. La paz de Dios funciona en nosotros, es operativa en nosotros y desde nosotros. 3. La paz de Dios se extiende a sus seguidores. El plan del Señor incluye a todos los que descienden y confían en Él, aun cuando vivan en sociedades violentas o ambientes sin polarizaciones radicales económicas o sociales. Y 4. La paz de Dios ha sido diseñada como un estado permanente del ser. La mayoría de la gente piensa que la paz es fugaz, que es inconstante en sus vidas. En griego, la paz significa juntar algo que estaba roto o desunido. Esta es una magnífica ilustración de cómo los hombres y las mujeres alienados, que muchas veces se sienten vacíos, desconectados con Dios y con los demás, pueden encontrar un camino a la unidad y la integridad. La paz de Dios nos llega cuando la fe se une a Él. Ante la tribulación, la persona de paz siente rápidamente un poder que surge de su interior y recupera el control del timón de la vida, y ese poder es la obra del Espíritu Santo. En síntesis, la Mishnah, una compilación de 800 años de tradición oral judía, termina con una declaración insuperable. Dice: el santo, hablando de Dios, bendito sea su nombre, no encontró un vaso que pudiera contener mejor la bendición de Israel que la paz, porque está escrito: el Señor dará paz a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Como conclusión, el escritor anglo-boliviano Eduardo Wilde escribió palabras muy interesantes. Dice: tal vez no haya un hombre que ame más la lluvia que yo. Lo siento en cada átomo de mi cuerpo, lo anido en mis oídos y la gozo con inefable delicia. Un día no hubo sol, pero en cambio llovió a raudales. El patio se llenó de agua y las gotas saltaban formando candeleritos que la corriente arrastraba. Estos millones de existencias fugitivas recorrían como si estuvieran apresuradas al son de la música del aguacero, con acompañamiento de truenos y relámpagos, y revoloteaban en la atmósfera las luces de cristal, las gotas saltonas, acompañadas del ruido inmutable, acompasado, monótono, variado, uniforme, caprichoso, metálico y líquido propio de la lluvia. Claro, esto lo puede decir aquel que dice: qué bonito es ver llover y no mojarse. Cuando usted está en la tormenta es otra historia. Pero siempre podremos, hermanos,
No siempre podremos ser meros espectadores de la tormenta. De cuando en cuando nos toca vivirla a la intemperie. La tormenta puede ser un tiempo de crisis o puede ser la crisis decisiva que nos lleve a Dios. Bien se ha dicho que la ocasión de este salmo es una tormenta, pero no se limita a los fenómenos externos de la naturaleza, sino que en ellos se percibe la autoafirmación del Dios de la historia redentora. Así como en la segunda parte del Salmo 19, el Dios de la revelación de la salvación es llamado Adonai 7 veces. 7 veces se llama a Dios aquí como el Dios que preside la tormenta, y su voz se repite 7 veces. El Dios que preside el diluvio nos sale al encuentro en medio de él para darse a conocer, para permitirnos un encuentro con lo santo. Hablando de su propia experiencia, Agustín de Hipona decía: ¿qué es eso que entreveo resplandecer, que golpea el corazón sin herirlo? Me estremezco y me enardezco. Me estremezco porque soy tan distinto a él, y me enardezco porque soy tan semejante a él. Pero sea cual sea la tormenta que nos asalte, el Señor la preside y la lleva al fin que le glorifica. Nuestro salmo principia demandando que se tribute a Dios gloria y poder, y termina diciendo que Dios otorgará juntamente con estas bendiciones a su pueblo el poder y la paz. La promesa de paz es el arco iris de este salmo. La promesa de paz es la madre de todas las bendiciones. Un comentarista bíblico del siglo pasado decía: el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Esto no tiene nada que ver con la tempestad, no tiene que temer nada. Los bendecirá con paz en la tempestad, los bendecirá con paz por medio de su poder en el control de la tempestad. No teman, por tanto, en la tormenta, por muy feroz que pueda ser, ni tengan miedo en alguno de los problemas de la vida. La tormenta y esos problemas y pruebas pueden calmar la mente, y más allá de estas tormentas y problemas, puede darnos paz eterna en un mundo donde ya no habrá más tormentas furiosas. Lo que decía este comentarista bíblico es que a final de cuentas Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pare de sufrir es un chiste. Termina siendo pague por sufrir, porque usted va a pagar y va a seguir sufriendo. La mamá de Chuchito, que empezó su camino en la vida cristiana allí, en ese grupo, decía: en este grupo el mes no te salen menos de 1,000 pesos, porque hay que comprar el pan de la abundancia, el agua de la purificación, el jabón del equilibrio. Siempre habrá un fetiche que comprar, el fetiche nuevo, y termina usted pagando por sufrir. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Un salmo hermoso, hermanos. Parece escrito sobre la fotografía de un pronóstico del tiempo hace 3,000 años, pero nos recuerda que el Señor preside la tormenta, cualquiera que sea, y bendecirá a su pueblo con paz. Oremos al Señor. Gracias, Padre, una vez más, porque nos permites acercarnos a tu palabra y ver en ella una promesa que nos consuela y nos alienta. Nos aferramos a ella, nos aferramos a ti, que eres la fuente de todas nuestras bendiciones, en Cristo nuestro Salvador. Amén.